El Rincón de la Polilla, presenta Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Primera parte. El asesinato. Capítulo 1. El pasajero del Taurus Express. Eran las 5 de una madrugada de invierno en Siria. Junto al andén de Alepo estaba detenido el tren que las guías de ferrocarriles designan con el nombre de Taurus Express. Estaba formado por un coche con cocina-comedor, un coche-cama y 2 coches corrientes. Junto al estribo del coche-cama se encontraba un joven teniente francés, de resplandeciente uniforme, conversando con un hombrecillo embozado hasta las orejas, del que solo podían verse la punta de la nariz y las 2 guías de un enhiesto bigote. Hacía un frío intensísimo, y aquella misión de despedir a un distinguido forastero no era cosa de envidiar, pero el teniente Duboc la cumplía como un valiente. No cesaban de salir de sus labios frases corteses en el más pulido francés. Y no es que estuviese completamente al corriente de los motivos del viaje de aquel personaje. Había habido rumores, naturalmente, como siempre los hay en tales casos. El humor del general, de su general, había ido empeorando. Y luego había llegado aquel belga, procedente de Inglaterra, al parecer. Durante una semana reinó una extraña actividad, y luego sucedieron ciertas cosas. Un distinguido oficial se había suicidado, otro había dimitido, rostros ensombrecidos habían perdido repentinamente su expresión de ansiedad, ciertas precauciones militares habían cesado. Y el general del propio teniente Duboc, había aparecido de pronto 10 años más joven. Duboc se había enterado de parte de una conversación entre su jefe y el forastero. «Nos ha salvado usted, mon cher», dijo el general emocionado, temblándole al hablar el blanco bigote. «Ha salvado usted el honor del ejército francés. Ha evitado usted mucho derramamiento de sangre. ¿Cómo agradecerle el haber accedido a mi petición? El haber venido desde tan lejos». A lo cual el forastero, por nombre Monsieur Hércules Poirot, había contestado afectuosamente, incluyendo la frase, «¿Cómo olvidar que en cierta ocasión me salvó usted la vida?». Y entonces el general había replicado rechazando todo mérito por aquel pasado servicio, y tras mencionar nuevamente a Francia y Bélgica, y el honor y la gloria de tales países, se habían abrazado calurosamente, dando por terminada la conversación. En cuanto a lo ocurrido, el teniente Duboc estaba todavía a oscuras, pero le habían comisionado para despedir a Monsieur Poirot al pie del Taurus Express, y allí estaba cumpliéndolo con todo el celo y ardor propios de un joven oficial que tiene una prometedora carrera en perspectiva. «Hoy es domingo», dijo el teniente. «Mañana lunes por la tarde estará usted en Estambul». No era la primera vez que había hecho esta observación. Las conversaciones en el andén, antes de la partida de un convoy, se inclinan siempre a la repetición. «Así es», convino Monsieur Poirot. «¿Piensa usted permanecer allí algunos días?» «Mas oui, Estambul es una ciudad que nunca he visitado, sería una lástima pasar por ella». Monsieur Poirot chasqueó los dedos despectivamente. «Nada me apremia, permaneceré allí como turista unos cuantos días». «Santa Sofía es muy hermosa», dijo el teniente Duboc, que nunca la había visto. Una ráfaga de viento frío recorrió el andén, ambos hombres se estremecieron. El teniente Duboc se las arregló para echar una subrepticia mirada a su reloj. Las 5 menos 5. Solamente 5 minutos más. Al notar que el otro hombre se había dado cuenta de su subrepticia mirada, se apresuró a reanudar la conversación. «En esta época del año viaja muy poca gente», dijo, mirando las ventanillas del coche-cama, detenido a su lado. «Así es», convino Monsieur Poirot. «Esperemos que la nieve no se interponga en el camino del Taurus». «¿Sucede eso?» «Ha ocurrido, sí, no este año sin embargo». «Esperémoslo entonces», dijo Monsieur Poirot. «Los informes meteorológicos de Europa son malos. Muy malos, en los Balcanes hay mucha nieve. En Alemania también, según tengo entendido, bien», dijo el teniente Duboc apresuradamente al ver que estaba a punto de producirse otra pausa. «Mañana por la tarde, a las 7:40, estará usted en Constantinopla». «Sí», dijo Monsieur Poirot, y añadió distraído. «He oído decir que Santa Sofía es muy bella. Magnífica, según creo». Por encima de sus cabezas se corrió la cortinilla de uno de los departamentos del coche-cama y se asomó una joven al cristal.
Mary Debenham había dormido muy poco desde que salió de Bagdad el jueves anterior. Ni en el tren de Kirkuk, ni en el Rasthouse de Mosul, ni en la última noche de su viaje había dormido tranquilamente. Ahora, cansada de estar despierta en la cálida atmósfera de su departamento, excesivamente caldeado, se había levantado para curiosear. Aquello debía ser Alepo, nada para ver, naturalmente. Solo un largo andén pobremente iluminado. Bajo la ventanilla hablaban dos hombres en francés. Uno era un oficial del ejército, el otro un hombrecillo con enormes bigotes. La joven sonrió ligeramente. Nunca había visto a nadie tan abrigado, debía de hacer mucho frío allí fuera, por eso calentaban el tren tan terriblemente. La joven trató de bajar la ventanilla, pero no pudo. El encargado del coche cama se aproximó a los dos hombres. El tren estaba a punto de arrancar, dijo. Monsieur, haría bien en subir. El hombrecillo se quitó el sombrero. Qué cabeza tan ovalada tenía. A pesar de sus preocupaciones, Mary Debenham sonrió. Un hombrecillo de ridículo aspecto, uno de esos hombres insignificantes que nadie toma en serio. El teniente Duboc empezó a despedirse. Había pensado las frases de antemano y las había reservado para el último momento. Era un discurso bello y pulido. Por no ser menos, Monsieur Poirot contestó en tono parecido. En voiture, Monsieur, dijo el encargado del coche cama. Monsieur Poirot subió al tren con aire de infinita desgana. El conductor subió tras él. Monsieur Poirot agitó una mano. El teniente Duboc se puso en posición de saludo. El tren, con terrible sacudida, arrancó lentamente. Por fin, murmuró Monsieur Hércules Poirot. Resopló el teniente Duboc, sacudiéndose para quitarse el frío. Voilà, Monsieur. El encargado mostró a Poirot con dramático gesto la belleza de su compartimento y la adecuada colocación del equipaje. El maletín del señor lo he colocado aquí. Su mano extendida, era sugestiva. Hércules Poirot colocó en ella un billete doblado. Merci, Monsieur, el encargado acentuó su amabilidad. Tengo los billetes del señor. Necesito también el pasaporte. ¿El señor terminará su viaje en Estambul? Monsieur Poirot asintió. No viaja mucha gente, ¿verdad? Preguntó. No, señor. Tengo solamente otros dos viajeros, ambos ingleses. Un coronel de la India y una joven inglesa de Bagdad. ¿El señor necesita algo? El señor pidió una botella pequeña de Perllá. Las 5 de la mañana es una hora horrorosamente intempestiva para subir a un tren. Faltaban todavía 2 horas para el amanecer. Consciente de ello y complacido por una delicada misión satisfactoriamente cumplida, Monsieur Poirot se arrebujó en un rincón y se quedó dormido. Cuando se despertó eran las 9:30, y se apresuró a dirigirse al coche comedor en busca de café caliente. Había allí solamente un viajero en aquel momento, evidentemente la joven inglesa a que se había referido el encargado. Era alta, delgada y morena, quizá de unos 28 años de edad. Se adivinaba una especie de fría suficiencia en la manera con que tomaba el desayuno, y el modo que tuvo de llamar al camarero para que le sirviese más café, revelaba conocimiento del mundo y de los viajes. Llevaba un traje oscuro de tela muy fina, particularmente apropiada para la caldeada atmósfera del tren. Monsieur Hércules Poirot, que no tenía nada mejor que hacer, se entretuvo en observarla sin aparentarlo. Era, opinó, una de esas jóvenes que saben cuidarse de sí mismas donde quiera que estén. Había prestancia en sus facciones y delicada palidez en su piel. Le agradaron también sus ondulados cabellos de un negro brillante y sus ojos serenos, impersonales y grises. Pero era, decidió, un poco demasiado presuntuosa para ser una jolie femme. Al poco rato entró otra persona en el restaurante. Era un hombre bastante alto, entre los 40 y los 50 años, delgado, moreno, con el cabello ligeramente gris en las sienes. El coronel de la India, se dijo Poirot. El recién llegado saludó a la joven con una ligera inclinación. Buenos días, Miss Debenham. Buenos días, coronel Arbuthnot. El coronel estaba en pie, con una mano apoyada en la silla frente a la joven. ¿Algún inconveniente?, preguntó. ¿O no? Siéntese. Bien, usted ya sabe que el desayuno es una comida que no siempre se presta a la charla. Por supuesto, coronel, no se preocupe. El coronel se sentó. Voy,
llamó de modo perentorio. Acudió el camarero y le pidió huevos y café. Sus ojos descansaron un momento sobre Hércules Poirot, pero siguieron adelante indiferentes. Poirot comprendió que acababa de decirse, es un maldito extranjero. Teniendo en cuenta su nacionalidad, no eran muy locuaces los dos ingleses. Cambiaron unas breves observaciones, y de pronto, la joven se levantó y regresó tranquilamente a su compartimento. A la hora del almuerzo ambos volvieron a compartir la misma mesa, y otra vez los dos ignoraron por completo al tercer viajero. Su conversación fue más animada que durante el desayuno. El coronel Arbuthnot habló del Punjab y dirigió a la joven unas cuantas preguntas acerca de Bagdad, donde al parecer ella había estado desempeñando un puesto de institutriz. En el curso de la conversación ambos descubrieron algunas amistades comunes, lo que tuvo el efecto inmediato de hacer la charla más íntima y animada. El coronel preguntó después a la joven si se dirigía directamente a Inglaterra o si pensaba detenerse en Estambul. No, haré el viaje directamente, contestó ella. ¿No es una verdadera lástima? Hice este camino hace 2 años y entonces pasé 3 días en Estambul. Entonces tengo motivos para alegrarme, porque yo también haré directamente el viaje. El coronel hizo una especie de desmañada reverencia enrojeciendo ligeramente. Es sensible nuestro coronel, pensó Hércules Poirot con cierto regocijo. Los viajes en tren son tan peligrosos como los viajes por mar. Miss Debenham dijo sencillamente que era una agradable casualidad, sus palabras fueron ligeramente frías. Hércules Poirot observó que el coronel la acompañó hasta su compartimento. Más tarde pasaron por el magnífico escenario del Taurus, mientras contemplaban las puertas de Siliche, de pie en el pasillo uno al lado del otro, la joven lanzó un suspiro. Poirot estaba cerca de ellos y la oyó murmurar. Es tan bello, desearía. ¿Qué? Poder disfrutar más tiempo de este magnífico espectáculo. Arbuthnot no contestó, la enérgica línea de su mandíbula pareció un poco más rígida y severa. Yo por el contrario, desearía verla ya fuera de aquí, murmuró. Cállese por favor, cállese. Está bien, el coronel disparó una rápida mirada en dirección a Poirot, luego prosiguió. No me agrada la idea de que sea usted una institutriz, a merced de los caprichos de las tiránicas madres y de sus fastidiosos chiquillos. Ella se echó a reír con cierto nerviosismo. Oh, no debe usted pensar eso. El martirio de las institutrices es un mito demasiado explotado, puedo asegurarle que son los padres, los que temen a las institutrices. No hablaron más. Arbuthnot se sentía quizás avergonzado de su arrebato. Ha sido una pequeña comedia algo extraña, la que he presenciado aquí, se dijo Poirot pensativo. Más tarde tendría que recordar aquella idea. Llegaron a Konya aquella noche hacia las 11:30. Los dos viajeros ingleses bajaron a estirar las piernas, paseando arriba y abajo por el nevado andén. Monsieur Poirot se contentó con observar la febril actividad de la estación a través de una ventanilla. Pasados unos 10 minutos decidió, no obstante, que un poco de aire puro no le vendría mal. Hizo cuidadosos preparativos, se envolvió en varios abrigos y bufandas y se calzó unos chanclos. Así ataviado, descendió cautelosamente al andén y se puso a pasear. En su paseo llegó hasta más allá de la locomotora. Fueron las voces, las que le dieron la clave de las dos borrosas figuras, paradas a la sombra de un vagón de mercancías. Arbuthnot estaba hablando. Mary. La joven le interrumpió. Ahora no, ahora no. Cuando termine todo, cuando lo dejemos atrás, entonces. Monsieur Poirot se alejó discretamente, se sentía intrigado. Le había costado trabajo reconocer la fría voz de Miss Debenham. Es curioso, se dijo. Al día siguiente se preguntó si habrían reñido, se hablaron muy poco. La muchacha parecía intranquila, tenía ojeras. Eran las 2:30 de la tarde cuando el tren se detuvo, se asomaron unas cabezas a las ventanillas. Un pequeño grupo de hombres, situado junto a la vía, señalaba hacia algo, bajo el coche comedor. Poirot se inclinó hacia afuera y habló al encargado del coche cama, que pasaba apresuradamente ante la ventanilla. El hombre contestó y Poirot retiró la cabeza, y al volverse, casi tropezó con Mary Debenham, que estaba detrás de él. ¿Qué ocurre?, preguntó ella en francés. ¿Por qué nos hemos detenido? No es nada, señorita.
Algo se ha prendido fuego bajo el coche comedor, nada grave, ya lo han apagado. Están ahora reparando los pequeños desperfectos, no hay peligro, tranquilícese. Ella hizo un gesto brusco, como si desechase la idea del peligro como algo completamente insignificante. Sí, comprendo. Pero el horario. ¿El horario? Sí, esto nos retrasará. Es posible, convino Poirot, no podremos ganar el retraso. Este tren tiene que llegar a las 6:55 para poder cruzar el Bósforo y coger a las 9 el Central and Orient Express. Si llevamos 1 o 2 horas de retraso, desde luego perderemos la conexión. Es posible sí, volvió a convenir Poirot. La miró con curiosidad, la mano que se agarraba a la barra de la ventanilla no estaba del todo tranquila, sus labios temblaban también. ¿Le interesa a usted mucho, señorita?, preguntó. Oh sí, tengo que coger ese tren. Se separó de él y se alejó por el pasillo para reunirse con el coronel. Su ansiedad, no obstante, fue infundada. 10 minutos después el tren volvía a ponerse en marcha. Llegó a pasar solo con 5 minutos de retraso, pues recuperó en el trayecto el tiempo perdido. El Bósforo estaba bastante agitado y a Monsieur Poirot no le agradó la travesía, en el barco estuvo separado de sus acompañantes de viaje y no los volvió a ver. Al llegar al puente de Galata se dirigió directamente al Hotel Touquetien. Capítulo 2. El Hotel Touquetien. En el Touquetien, Hércules Poirot pidió una habitación con baño. Luego se aproximó al mostrador del conserje y preguntó si había llegado alguna correspondencia para él. Había 3 cartas y un telegrama esperándole. Sus cejas se elevaron alegremente a la vista del telegrama, era algo inesperado. Lo abrió con su acostumbrado cuidado, sin apresuramientos. Las letras impresas se destacaron claramente. Acontecimiento que usted predijo en el caso Kastner se ha presentado inesperadamente. Sírvase regresar enseguida. Sí que es una complicación, murmuró Poirot, consultando su reloj. Tendré que reanudar el viaje esta noche, añadió, dirigiéndose al conserje. ¿A qué hora sale el Central and Orient? A las 9, señor. ¿Puede usted conseguirme una litera? Seguramente, señor. No hay dificultad en esta época del año, todos los trenes van casi vacíos. ¿Primera o segunda clase? Primera. Très bien, monsieur. ¿Para dónde? Para Londres. Bien, monsieur. Le tomaré un billete para Londres, y le reservaré una cama en el coche Estambul Calais. Poirot volvió a consultar su reloj, eran las 8 menos 10 minutos. ¿Tengo tiempo de comer? Seguramente, señor. Poirot anuló la reserva de su habitación y cruzó el vestíbulo para dirigirse al restaurante. Al pedir el menú al camarero, una mano se posó sobre su hombro. «Ah, mon Dieu, qué placer tan inesperado», dijo una voz a su espalda. El que hablaba era un individuo bajo, grueso, con el pelo cortado a cepillo, le sonreía extasiado. Poirot se puso apresuradamente en pie. Monsieur Bock. Monsieur Poirot. Monsieur Bock era un belga, director de la Compagnie Internationale des Wagenslits, y su amistad con el que fuera astro de las fuerzas de policía belga, databa de muchos años atrás. «Le encuentro a usted muy lejos de casa, mon cher», dijo Monsieur Bock. «Un pequeño asunto en Siria». «Ah. ¿Y cuándo regresa usted?» «Esta noche». «Espléndido. Yo también. Es decir, voy hasta Lausana, donde tengo unos asuntos, supongo que viajará usted en el Central and Orient». «Sí, acabo de mandar reservar una litera. Mi intención era quedarme aquí algunos días, pero he recibido un telegrama que me llama a Inglaterra para un asunto importante». «Ah», suspiró Monsieur Bock. «Les affaires. Pero usted está ahora en la cumbre Mont Vieux». «Quizás he tenido algunos pequeños éxitos». Hércules Poirot trató de aparentar modestia, pero fracasó rotundamente. Bock se echó a reír. «Nos veremos más tarde», dijo. Poirot se dedicó a la ímproba tarea de mantener los bigotes fuera de la sopa. Ejecutada aquella difícil operación, miró a su alrededor mientras esperaba el segundo plato. Había solamente media docena de personas en el restaurante, y de la media docena, solo 2 personas interesaban al detective Hércules Poirot. Estas 2 personas estaban sentadas, a una mesa no muy lejana.
El más joven era un caballero de unos 30 años, de aspecto simpático, claramente un norteamericano. Fue sin embargo, su compañero quien más atrajo la atención del detective. Era un hombre entre 60 y 70 años. A primera vista, tenía el bondadoso aspecto de un filántropo. Su cabeza, ligeramente calva, su despejada frente, la sonriente boca que dejaba ver la blancura de unos dientes postizos, todo parecía hablar de una bondadosa personalidad. Solo los ojos contradecían esta impresión. Eran pequeños, hundidos y astutos. Y no solamente eso. Cuando el individuo, al hacer cierta observación a su compañero, miró hacia el otro lado del comedor, su mirada se detuvo sobre Poirot un momento, y durante aquel segundo sus ojos mostraron una extraña malevolencia, una viva expresión de maldad. El individuo se levantó. «Pague la cuenta, Héctor», dijo a su joven compañero. Su voz era desagradable y ásperamente autoritaria. Cuando Poirot se reunió con su amigo en el escritorio, los dos hombres se disponían a abandonar el hotel. Los mozos bajaban su equipaje, el caballero más joven vigilaba la operación. Una vez terminada esta, abrió la puerta de cristales y dijo: «Ya está todo listo, Mr. Ratchet». El individuo de más edad rezongó unas palabras y atravesó la puerta. Bien», dijo Poirot. «¿Qué opina usted de esos dos personajes?» «Son norteamericanos», dijo Monsieur Bourke. «Ya me lo suponía, pregunto qué opina usted de sus personalidades». El joven parecía muy simpático. ¿Y el otro? Si he de decirle la verdad, amigo mío, no me gustó. Me produjo una impresión en grado sumo desagradable. ¿Y a usted? Hércules Poirot tardó un momento en contestar. Cuando pasó a mi lado en el restaurante, dijo al fin, tuve una curiosa impresión, fue como si un animal salvaje, una fiera, me hubiese rozado. Y sin embargo, tiene un aspecto de lo más respetable. Precisamente. El cuerpo, la jaula, es de lo más respetable, pero el animal salvaje aparece detrás de los barrotes. «Es usted fantástico, mon vieux», rió Monsieur Bourke. «Quizás sea así, pero no puedo deshacerme de la impresión de que la maldad pasó junto a mí». «¿Ese respetable caballero norteamericano?» «Ese respetable caballero norteamericano». «Bien», dijo jovialmente Monsieur Bourke, «quizá tenga razón, hay mucha maldad en el mundo». En aquel momento se abrió la puerta y el conserje se dirigió a ellos. Parecía contrariado. «Es extraordinario, señor», dijo a Poirot. «No queda una sola litera de primera clase en el tren». «¿Comment?», exclamó Monsieur Bourke. «¿En esta época del año?» «Ah, sin duda viajará una partida de periodistas, de políticos». «No lo sé, señor», dijo el conserje, y se volvió respetuosamente, «el caso es que no hay ninguna litera de primera clase disponible». «Bien, bien, no se preocupe usted, amigo Poirot. Lo arreglaremos de algún modo, siempre hay algún compartimento, el número 16, que no está comprometido, el encargado se ocupará de eso», consultó su reloj y añadió: «Vamos, ya es hora de marchar». En la estación, Monsieur Bourke fue saludado con respetuosa cordialidad por el encargado del coche cama. «Buenas noches, señor. Su compartimento es el número 1. Llamó a los mozos, y estos aproximaron sus carretillas cargadas de equipajes al coche cuyas placas proclamaban su destino, Estambul-Trieste-Calais. «Tengo entendido que viaja mucha gente esta noche, ¿es cierto?» «Es increíble, señor. Todo el mundo ha elegido esta noche para viajar». «Así y todo, tiene usted que buscar acomodo para este caballero, es un amigo mío». «Se le puede dar el número 16. Está tomado, señor». «¿Cómo? ¿El número 16? «Sí, señor, como ya le he dicho, vamos llenos, hasta los topes». «Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Alguna conferencia? ¿Asambleístas?» «No, señor, es pura casualidad. A la gente parece habérsele antojado viajar esta noche». Monsieur Bourke hizo un gesto de disgusto. «En Belgrado», dijo, «engancharán el coche cama de Atenas y también el de Bucarest-París, pero no llegamos a Belgrado hasta mañana por la tarde. El problema es para esta misma noche. ¿No hay ninguna en segunda clase que esté libre?» «Hay una, señor». «Bien, entonces. Pero es un compartimento para mujer. Hay ya en él una alemana,
una doncella. No nos sirve, rezongó Monsieur Bourg. No se preocupe, amigo mío, dijo Poirot. Viajaré en un coche ordinario. De ningún modo, Monsieur Bourg volvió a dirigirse al encargado del coche cama. ¿Ha llegado todo el mundo? Solo falta un viajero. El empleado habló lentamente titubeando. ¿Qué litera es? La número 7, de segunda clase. El caballero no ha llegado todavía y faltan 4 minutos para las 9. ¿Para quién es esa litera? Para un inglés, el encargado consultó la lista. Un tal Mr. Harris. Según Dickens, nombre de buen agüero, dijo Poirot. Mr. Harris no llegará. Ponga el equipaje del señor en el número 7, ordenó Monsieur Bourg. Si llega ese Mr. Harris le diremos que es demasiado tarde, que las literas no pueden ser retenidas tanto tiempo, arreglaremos el asunto de una manera u otra. ¿Para qué preocuparse por un Mr. Harris? Como guste el señor, dijo el encargado. El empleado habló con el mozo de Poirot y le dijo dónde debía llevar el equipaje. Luego se apartó a un lado para permitir que Poirot subiese al tren. Todo arreglado, señor, anunció. El penúltimo compartimento. Poirot avanzó por el pasillo con bastante dificultad, pues la mayoría de los viajeros estaban fuera de sus compartimentos. Los corteses pardons de Poirot salieron de su boca con la regularidad de un reloj. Al fin llegó al compartimento indicado. Dentro, colocando un maletín, encontró al joven norteamericano del Touquetlien. El joven frunció el ceño al ver a Poirot. Perdóneme, dijo. Creo que se ha equivocado usted, y repitió trabajosamente en francés. Poirot contestó en inglés. ¿Es usted Mr. Harris? No, me llamo McQueen. Pero en aquel momento la voz del encargado del coche cama se dejó oír a espaldas de Poirot. No hay otra litera, señor. El caballero tiene que acomodarse aquí. Mientras hablaba levantó la ventanilla del pasillo y empezó a subir el equipaje de Poirot. Poirot advirtió con cierto regocijo el tono de disculpa de su voz. Era evidente que le habían prometido una buena propina si podía reservar el compartimento para el uso exclusivo del otro viajero. Pero hasta la más espléndida propina pierde su efecto cuando un director de la compañía está a bordo y dicta órdenes. El encargado salió del compartimento después de dejar colocadas las maletas en las rejillas. Voilà, monsieur, dijo. Todo está arreglado, su litera es la de arriba, la número 7. Saldremos dentro de un minuto. Desapareció apresuradamente pasillo adelante. Poirot volvió a entrar en su compartimento. Un fenómeno que he visto rara vez, comentó jovialmente. Un encargado de coche cama que sube él mismo el equipaje. Es inaudito. Su compañero de viaje sonrió. Evidentemente había conseguido vencer su disgusto y decidió que convenía tomar el asunto con filosofía. El tren va extraordinariamente lleno, comentó. Sonó un silbato y la máquina lanzó un largo y melancólico alarido. Ambos hombres salieron al pasillo. En voiture, gritó una voz en el andén. Salimos, dijo McQueen. Pero no salieron todavía. El silbato volvió a sonar. Escuche, señor, dijo de pronto el joven. Si usted prefiere la litera de abajo, a mí me da lo mismo. No, protestó Poirot. No quiero privarle a usted. Nada, queda convenido. Es usted demasiado amable. Hubo corteses protestas por ambas partes. Es por una noche solamente, explicó Poirot. En Belgrado. Oh, ¿baja usted en Belgrado? No exactamente. Verá usted. Hubo un violento tirón. Los dos hombres se acodaron en las ventanillas para contemplar el largo e iluminado andén, que fue desfilando lentamente ante ellos. El Orient Express iniciaba su viaje de 3 días a través de Europa. Capítulo 3. Poirot renuncia a un caso. Al día siguiente, Monsieur Hércules Poirot entró un poco tarde en el coche comedor. Se había levantado temprano, había desayunado casi solo, y había invertido casi toda la mañana en repasar las notas del asunto que le llevaba a Londres. Apenas había visto a su compañero de viaje. Monsieur Bourg, que ya estaba sentado, indicó a su amigo la silla del otro lado de la mesa. Poirot se sentó y no tardaron en servirles los primeros y escogidos platos.
La comida fue desacostumbradamente buena. Hasta que no empezaron a comer un delicado queso crema, Monsieur Bourke no dedicó su atención a otros asuntos que no fuera el alimento. Después empezó a sentirse filósofo. Ah, suspiró. Quisiera poseer la pluma de Balzac. ¿Cómo describiría esta escena? Es una buena idea, murmuró Poirot. ¿Verdad que sí? Nadie lo ha hecho todavía. Y sin embargo, se presta para una novela. Nos rodean gentes de todas clases, de todas las nacionalidades, de todas las edades. Durante 3 días estas gentes, extrañas unas a otras, vivirán reunidas. Dormirán y comerán bajo el mismo techo, no podrán separarse. Al cabo de los 3 días seguirán distintos caminos para no volver quizás a verse. Y sin embargo, dijo Poirot, supongamos que un accidente. Ah, no, amigo mío. Desde su punto de vista sería de lamentar, estoy de acuerdo. Pero supongámoslo por un momento, entonces todos nosotros seguiríamos unidos, por la muerte. Un poco más de vino, dijo Monsieur Bourke, y llenó las copas apresuradamente. ¿Se siente usted melancólico, mon cher? Quizás sea la digestión. Es cierto, convino Poirot, que los alimentos de Siria no eran muy apropiados para mi estómago. Bebió su vino a pequeños sorbos, luego, se recostó en su asiento y paseó una pensativa mirada por el coche comedor. Eran 13 comensales en total, y, como Monsieur Bourke había dicho, de todas clases y nacionalidades. Empezó a estudiarlos. En la mesa opuesta a la de ellos había 3 hombres. Eran, sospechó, simples viajeros colocados allí por el inefable juicio de los empleados del restaurante. Un corpulento italiano se escarbaba los dientes con visible placer. Frente a él, un atildado inglés tenía el rostro inexpresivamente desaprobador de un criado bien educado. Junto al inglés se sentaba un norteamericano de traje chillón, posiblemente un viajante de comercio. No hemos comido mal, dijo con voz nasal. El italiano se quitó el mondadientes para gesticular con más libertad. Cierto, dijo. Es lo que he estado diciendo todo el tiempo. El inglés se asomó por la ventanilla y tosió. La mirada de Poirot siguió adelante. En una pequeña mesa estaba sentada, muy seria y muy erguida, una vieja dama de una fealdad jamás vista. Pero era la suya una fealdad de distinción, que fascinaba más que repeler. Rodeaba su cuello un collar de grandes perlas legítimas, aunque no lo pareciesen. Sus manos estaban cubiertas de sortijas. Llevaba el abrigo echado hacia atrás sobre los hombros. Una pequeña toca negra, horrorosamente colocada, aumentaba la fealdad de su rostro. En aquel momento hablaba con el camarero en un tono tranquilo y cortés, pero completamente autocrático. ¿Tendrá usted la bondad de poner en mi compartimento una botella de agua mineral y un vaso grande de zumo de naranja? Haga que me preparen para la cena de esta noche un poco de pollo sin salsa y algo de pescado cocido. El camarero contestó respetuosamente que sería complacida en su demanda. La dama asintió con un gracioso movimiento de cabeza y se puso en pie. Su mirada tropezó con la de Poirot y la rehuyó con la indiferencia de una aristócrata. Es la princesa Dragomirov, dijo Monsieur Bourke en voz baja. Es rusa, su marido obtuvo todo su caudal antes de la revolución y lo invirtió en el extranjero. Es muy rica, una verdadera cosmopolita. Poirot dijo que ya había oído hablar de la princesa Dragomirov. Es una personalidad, añadió Monsieur Bourke. Fea como un pecado, pero se hace notar. ¿Cierto? Poirot se mostró de acuerdo. En otra de las mesas estaba sentada Mary Debenham con otras 2 mujeres. Una de ellas de mediana edad, alta, con una blusa y una falda a cuadros. Una masa de cabellos de un amarillo algo desvaído, recogidos en un gran moño, encuadraba su rostro ovejuno, al que no faltaban los indispensables lentes. Escuchaba a la tercera mujer, esta de rostro agradable, de mediana edad, que hablaba en tono claro y monótono, sin dar muestras de pensar hacer una pausa, ni siquiera para respirar. Y entonces mi hija dijo, no se pueden implantar en este país los métodos norteamericanos. Es natural que la gente de aquí sea indolente, no tiene por qué apresurarse. Esto es lo que mi hija dijo. Quisiera que viesen ustedes lo que está haciendo allí nuestro colegio, tenemos que aplicar nuestras ideas occidentales y enseñar a los nativos a reconocerlas.
El tren penetró en el túnel. La monótona voz quedó ahogada por el estruendo. En la mesa contigua, una de las pequeñas, se sentaba el coronel Arbuthnot, solo. Su mirada estaba fija en la nuca de Mary Debenham. No se habían sentado juntos. Sin embargo, podrían haberlo conseguido fácilmente. ¿Por qué no lo hicieron? Quizá, pensó Poirot, Mary Debenham se había resistido. Una institutriz aprende a tener cuidado, las apariencias son muy importantes. Había también una doncella. Alemana o escandinava, pensó Poirot, probablemente alemana. Después de ella venía una pareja que hablaba animadamente, muy inclinado sobre la mesa. El hombre vestía ropas inglesas de tejido claro, pero no era inglés. Aunque solo era visible para Poirot la parte posterior de su cabeza. De pronto volvió la cabeza, y Poirot pudo ver su perfil. Un admirable varón de 30 años con un gran bigote rubio. La mujer sentada frente a él, era una verdadera chiquilla, 20 años a lo sumo. Tenía un bello rostro, piel muy pálida, grandes ojos oscuros y pelo negro como el azabache. Fumaba un cigarrillo con una larga boquilla, sus cuidadas manos tenían pintadas las uñas de un rojo muy vivo. Lucía sobre el pecho una gran esmeralda, montada en platino. Había coquetería en su mirada y en su voz. «Él es joli, et chic», murmuró Poirot. «Marido y mujer, ¿eh?» Monsieur Bouc asintió. «De la embajada húngara, según creo», dijo, «una soberbia pareja». Quedaban solamente otros dos comensales, el compañero de viaje de Poirot, McQueen, y su jefe Mr. Ratchet. Este estaba sentado de cara a Poirot, y el detective estudió por segunda vez aquel rostro desconcertante, en el que contrastaban la falsa benevolencia de la expresión con los ojos pequeños y crueles. Indudablemente, Monsieur Bouc vio algún cambio en la expresión de su amigo. «¿Mira usted a su animal salvaje?», le preguntó. Poirot hizo un gesto afirmativo. Cuando servían el café, Monsieur Bouc se puso en pie, había empezado a comer antes que Poirot, y había terminado hacía algún tiempo. «Me vuelvo a mi compartimento», dijo. «Vaya luego por allí y charlaremos un rato». «Con mucho gusto». Poirot sorbió su café y pidió una copa de licor. El camarero pasaba de mesa en mesa, con una bandeja de dinero cobrando en billetes. La vieja dama norteamericana elevó su voz chillona y monótona. «Mi hija me dijo, lleva un talonario de tickets y no tendrás molestia alguna». «Pero no es así, recargan un 10% por el servicio y hasta me han incluido la botella de agua mineral. Por cierto que no tienen ni Evian ni Vichy, lo que me parece extraño». «Es que están obligados a servir el agua del país», explicó la dama del rostro ovejuno. «Bien, pero me parece extraño». La mujer miró con disgusto el pequeño montón de monedas colocados sobre la mesa frente a ella. «Miren lo que me dan aquí, dinars o algo por el estilo, unos discos que no tienen valor alguno». Mi hija decía. Mary Debenham empujó hacia atrás su silla, y se retiró con una pequeña inclinación de cabeza a las otras dos mujeres. El coronel Arbuthnot se puso en pie y la siguió, la dama norteamericana recogió su despreciado montón de monedas y se retiró igualmente, seguida por la señora de rostro ovejuno. Los húngaros se habían marchado ya. En el coche comedor quedaban solamente Poirot, Ratchet y McQueen. Ratchet habló a su compañero, que se puso en pie y abandonó el salón. Luego se levantó él también, pero en lugar de seguir a McQueen se sentó inesperadamente en la silla frente a Poirot. «Me hace usted el favor de una cerilla», dijo. Su voz era suave, ligeramente nasal. «Mi nombre es Ratchet». Poirot se inclinó ligeramente. Luego deslizó una mano en el bolsillo, y sacó una caja de cerillas, que entregó al otro. Este la cogió, pero no encendió ninguna. «Creo», prosiguió, «que tengo el placer de hablar con Monsieur Hércules Poirot, ¿es así?» Poirot volvió a inclinarse. «Ha sido usted correctamente informado, señor». El detective se dio cuenta de que los extraños ojillos de su interlocutor le miraban inquisitivamente. «En mi país», dijo, «entramos en materia rápidamente, Monsieur Poirot, quiero que se ocupe usted de un trabajo para mí». Las cejas de Monsieur Poirot se elevaron ligeramente. «Mi clientela, señor, es muy limitada. Me ocupo de muy pocos casos». «Eso me han dicho, Monsieur Poirot».
Pero en este asunto hay mucho dinero, repitió la frase con su voz dulce y persuasiva. Mucho dinero. Hércules Poirot guardó silencio por un minuto. ¿Qué es lo que desea usted que haga, Mr. Ratchet? Preguntó al fin. Monsieur Poirot, soy un hombre rico, muy rico, los hombres de mi posición tienen muchos enemigos. Yo tengo uno. ¿Solo uno? ¿Qué quiere usted decir con esa pregunta? Replicó vivamente Mr. Ratchet. Señor, según mi experiencia, cuando un hombre está en situación de tener enemigos, como usted dice, el asunto no se reduce a uno solo. Ratchet pareció tranquilizarse con la respuesta de Hércules Poirot. Comparto su punto de vista, dijo rápidamente. Enemigo o enemigos, no importa. Lo importante es mi seguridad. ¿Su seguridad? Mi vida está amenazada, Monsieur Poirot. Pero soy un hombre que sabe cuidar de sí mismo. Su mano sacó del bolsillo de la americana una pequeña pistola automática, que mostró por un momento. No soy hombre a quien pueda cogerse desprevenido, pero nunca está de más redoblar las precauciones. He pensado que usted es el hombre que necesito, Monsieur Poirot, y recuerde que hay mucho dinero, mucho dinero. Poirot le miró pensativo durante unos minutos, su rostro era completamente inexpresivo. El otro no pudo adivinar qué pensamientos cruzaban su mente. Lo siento, señor, dijo al fin. No puedo servirle. El otro le miró fijamente. Diga usted su cifra entonces. No me comprende usted, señor. He sido muy afortunado en mi profesión. Tengo suficiente dinero para satisfacer mis necesidades y mis caprichos. Ahora solo acepto los casos que me interesan. ¿Le tentarían a usted $20,000? Dijo Ratchet. No. Si lo dice usted para poder conseguir más, le advierto que pierde el tiempo. Sé lo que valen las cosas. Yo también, Mr. Ratchet. ¿Qué encuentra usted de mal en mi proposición? Poirot se puso de pie. Si me perdona usted, le diré que no me gusta su cara, Mr. Ratchet. Y acto seguido abandonó el coche comedor. Capítulo 4. Un grito en la noche. El Central Orient Express llegó a Belgrado a las 9:45 de aquella noche. Y como no debía reanudar el viaje hasta las 9:15, Poirot bajó al andén. No permaneció en él, sin embargo, mucho tiempo. El frío era intensísimo, y aunque el andén estaba cubierto, caía en él mucha nieve. Volvió pues, a su compartimento. El encargado, que había bajado también y se palmoteaba furiosamente para entrar en calor, se dirigió a él. Señor, su equipaje ha sido trasladado al compartimento número 1, al de Monsieur Bourg. ¿Pero dónde está Monsieur Bourg? Se ha acomodado en el coche de Atenas que acaban de enganchar. Poirot fue en busca de su amigo. Monsieur Bourg rechazó sus protestas. No tiene importancia, no tiene importancia. Es más conveniente así, como usted va a Inglaterra, es mejor que continúe en el mismo coche hasta Calais. Yo estoy muy bien aquí. En este coche vamos solamente un doctor griego y yo. Amigo, qué noche. Dicen que no ha caído tanta nieve en muchos años, esperemos que no nos detenga. Si he de decirle la verdad, no estoy muy tranquilo. El tren abandonó la estación a las 9:15 en punto, y poco después Poirot se puso en pie, dio las buenas noches a su amigo, y avanzó por el pasillo en dirección a su coche, que se hallaba a continuación del coche comedor. Durante aquel segundo día de viaje, había ido rompiéndose el hielo entre los viajeros. El coronel Arbuthnot estaba en la puerta de su compartimento hablando con McQueen. McQueen interrumpió algo que estaba diciendo. Al ver a Poirot, pareció muy sorprendido. ¿Cómo?, exclamó. Creí que nos había usted dejado. Dijo que bajaría en Belgrado. No me comprendió usted bien, replicó Poirot. Recuerdo ahora que el tren salió de Estambul cuando estábamos hablando del asunto. Pero su equipaje ha desaparecido. Lo han trasladado a otro compartimento, eso es todo. Ah, ya. Reanudó su conversación con Arbuthnot, y Poirot siguió adelante. 2 puertas antes de su compartimento, encontró a la anciana americana, Mistress Hubbard, hablando con la dama de rostro ovejuno, que era una sueca. Mistress Hubbard parecía muy interesada en que la otra aceptase una revista ilustrada. Llévesela, querida, decía. Tengo otras muchas cosas para leer. ¿No es espantoso el frío que hace? La dama sonrió amistosamente al pasar Poirot. Es usted muy amable,
dijo la sueca. No se hable más de ello, que descanse usted bien y que mañana se sienta mejor de su dolor de cabeza. No es más que frío, ahora me haré una taza de té. ¿Tiene usted una aspirina? ¿Está usted segura? Dispongo de bastantes. Bien, buenas noches querida. Cuando se alejó la otra mujer, se dirigió a Poirot con ganas de entablar conversación. Pobre criatura. Es sueca, por lo que tengo entendido es una especie de misionera, una maestra. Es muy simpática, pero habla poco inglés, le interesó muchísimo lo que le conté de mi hija. Poirot sabía ya todo lo referente a la hija de Mistress Hubbard, todos los viajeros que hablaban inglés lo sabían. Que ella y su marido pertenecían al personal de un gran colegio americano en Esmirna, que aquel era el primer viaje de Mistress Hubbard a Oriente y lo que ella opinaba de los turcos y del estado de sus carreteras. La puerta inmediata se abrió, y apareció la pálida y delgada figura del criado de Mr. Ratchet. Poirot vio un instante al caballero norteamericano, sentado en la litera, él también vio a Poirot y su rostro palideció de ira. Luego, la puerta volvió a cerrarse. Mistress Hubbard llevó a Poirot un poco a un lado. «Me asusta ese hombre», murmuró. «Oh, no me refiero al criado, sino al otro, al amo, hay algo siniestro en él. Mi hija dice siempre que soy muy intuitiva, cuando mamá tiene una corazonada, siempre tiene razón, me dice a cada paso. Y ese hombre me da mala espina, duerme en el compartimento inmediato al mío y no me gusta, anoche atranqué la puerta de comunicación, me pareció oírle que andaba por el pasillo. No me sorprendería que resultase un asesino, uno de esos ladrones de trenes de que hablan tanto los periódicos. Sé que es una tontería, pero no hay quien me lo quite de la cabeza. No puedo remediarlo, me da miedo ese hombre. Mi hija dijo que tendría un viaje feliz, pero no me siento muy tranquila, verá usted cómo ocurre algo. No sé cómo ese joven tan amable puede ser su secretario. El coronel Arbuthnot y McQueen avanzaban hacia ellos por el pasillo. Entré en mi cabina, iba diciendo McQueen. Todavía no la han preparado para pasar la noche, me interesa lo que me estaba diciendo usted sobre su política en la India. Los dos hombres pasaron y siguieron por el pasillo hasta el compartimento de McQueen. Mistress Hubbard se despidió de Poirot. Voy a acostarme y a leer un poco, dijo. Buenas noches. Buenas noches, madame. Poirot entró en su compartimento, que era el inmediato al de Ratchet. Se desnudó y se metió en la cama, leyó durante media hora y luego apagó la luz. Se despertó sobresaltado unas horas más tarde, sabía lo que le había despertado. Un largo gemido, casi un grito, y en el mismo momento sonó un timbre insistente. Poirot se incorporó en el lecho y encendió la luz, observó que el tren estaba parado, presumiblemente en alguna estación. Aquel grito vibraba todavía en su cerebro, recordó que era Ratchet quien ocupaba el compartimento inmediato. Saltó de la cama y abrió la puerta en el preciso momento en que el encargado del coche-cama avanzaba corriendo por el pasillo y llamaba a la puerta de Ratchet. Poirot mantuvo ligeramente abierta la puerta, observando. Sonó un timbre y se encendió la luz de una puerta más allá, el empleado miró en aquella dirección. En el mismo momento salió una voz del compartimento de Mr. Ratchet. No es nada, me he equivocado. Bien, señor. El encargado se dirigió a llamar a la puerta donde se había encendido la luz. Poirot volvió a la cama, ya más tranquilo, y apagó la lámpara. Antes consultó su reloj, era la 1:23. Fin de la primera parte, capítulos del 1 al 4. Gracias por haber escuchado otro programa más en el Rincón de la Polilla. Si has disfrutado de este programa, regálanos tu maravilloso like y le invitamos a suscribirse si aún no lo has hecho. También, si deseas apoyarnos un poco más puedes hacer cualquier donación utilizando el link de PayPal que está en la descripción, sin ningún compromiso. Muchas gracias por todo su apoyo. Hasta pronto.